Buenas tardes para todos y todas. Con mis diálogos ya en la etapa final de estos diálogos de educación, desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, les envío un saludo muy especial. Saludo aquí a Carmen Tico Cross, a Jair Pinilla, Clemen Sofía, a Fabiola Villanueva, a Fundación Tejendolas y a Carmen desde el Brasil. Ya en la etapa final, como les había dicho la semana pasada, ya solamente haremos unas dos lives en este mes de noviembre para terminar. Quiero también anunciarles que ya el libro lo tenemos, por si alguna de las personas está interesada en que se le mande el libro, lo puede hacer a través de escribiéndonos en las redes, con la dirección bien exacta de donde se le envía el correo. Está también aquí Adriana Giraldo, saludos desde Oaxaca, México, un saludo especial. Hoy entonces vamos a hablar de una cosa importante, de moda, que se utiliza mucho en el aprendizaje y que se habla mucho en la educación, que son las competencias. Por eso vamos a hablar de la evaluación de las competencias en el aprendizaje. Un tema caliente y que a veces nos dicen que me voy a evaluar las competencias y qué es eso. Esa evaluación competencial, digamos, de las competencias, ¿qué implica? Implica evaluar los dominios de los saberes evidentes en la acción. Por eso las competencias las vamos a evaluar en la acción, ¿En dónde? En su contexto de desarrollo, que puede ser en el campo laboral o en la práctica, porque siempre va a ser en la acción. Y entonces requieren para ello de una evaluación sistemática que la debemos planear, que la implica tener unos criterios en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante que tengamos en cuenta esos aspectos. Sigo saludando aquí a I. Rodríguez y a Fer Giraldo. Entonces, para evaluar las competencias es importante tener algunos elementos. ¿Y quién determina esos elementos? Los determina el docente, porque él va a determinar ese nivel de desempeño del alumno o de ese aprendiz. Y para determinar eso, más adelante les voy a dar unos criterios porque ahora solamente voy a darles algunas generalidades. Esas competencias no son observables por sí mismas, por lo que es indispensable que ese docente, para poderlas evaluar, determine unas acciones específicas que las debe operacionalizar previamente para comprobarlas en la práctica mediante unos criterios previamente establecidos. Por eso hoy en día se habla entonces de la evaluación de los resultados de aprendizaje, aspecto que fue tratado hace unas 2 o 3 slides anteriores cuando hablamos de los resultados de aprendizaje, que es ahí donde las operacionaliza el docente, porque las competencias se determinan, pero luego se evalúan a través de esos resultados de aprendizaje, que algunos los denominan esperados o probables. En esa evaluación entonces de las competencias, sigo saludando aquí a Kelly Linares, a Claudia Nao y a Hugo H.A. Des. En esa evaluación se requiere entonces obtener información muy importante a tener en cuenta de todos los aspectos que conforman la competencia. Entonces están los aspectos cognitivos del saber, es decir, qué conocimientos teóricos o prácticos sabe ese estudiante. De los aspectos técnicos, que es el saber hacer, es decir, de esas habilidades y destrezas que vamos a observar, porque más adelante les digo que es a través de una observación con esos criterios preestablecidos donde evaluamos esas competencias, entonces que se demuestre en esas evidencias, en esas destrezas y habilidades.
pero también vamos a tener en cuenta en esa evaluación las actitudes. ¿Qué quiere decir eso? El saber ser, es decir, qué demuestra él en esa acción de esas actitudes. Por ejemplo, si respeta, si demuestra empatía, si demuestra capacidad de comunicación. Eso lo podemos ver nosotros en la evaluación de esas competencias. Algunos autores dicen que la observación directa es la técnica más importante y más utilizada para evaluar las competencias. ¿Por qué? Porque permite mediante esa observación evaluar esos objetivos o esos resultados de aprendizaje. Y que para eso podemos utilizar diversos instrumentos. Entre los instrumentos que se pueden utilizar están las listas de cotejo, las listas de apreciación y las rúbricas. Son elementos que podemos utilizar para evaluar esas competencias. Sigo saludando aquí a M. Vázquez, que se unió, y a las otras personas que ya estaban. Entonces, ¿qué características deben tener esos instrumentos? Deben tener un propósito claro. ¿Qué pretendo evaluar? ¿Para qué decisiones? Para que las decisiones que vaya a tomar, pues se cumpla o no a través de esos propósitos que yo le puse a esa evaluación de la competencia. Se deben siempre identificar aspectos observables para juzgar el desempeño. Por ejemplo, si aplica, si brinda, si valora, si determina, si clasifica. Ahí estoy ya mirando qué es lo que voy a evaluar. Es decir, utilizamos siempre un verbo que generalmente lo podemos poner o en infinitivo o en tercera persona. Crear un ambiente y espacio propicio para juzgar ese desempeño. Por eso vamos a ver que algunos sitios que podemos utilizar para evaluar esas competencias pueden ser, por ejemplo, una simulación clínica, en la práctica laboral o en la práctica formativa o a través de el aprendizaje basado en problemas, cuando le ponemos a que elabore un problema y lo presente, o en la elaboración de un portafolio o de un trabajo escrito que le pongamos al estudiante, o a través de un caso o una simulación. También lo podemos utilizar. Sigo saludando aquí a Matallán, que se acaba de unir. Y debe emitir a través de esa evaluación un juicio o una calificación. Ese juicio es un juicio valorativo que nosotros hacemos del cumplimiento de esa competencia, es decir, si ya la logró o todavía no la ha logrado. Y una calificación porque a veces con la competencia nosotros podemos también dar calificaciones de acuerdo a los criterios que hemos determinado en la rúbrica de evaluación. Si ese desempeño, ¿cómo lo pusimos? Si es excelente, bueno o deficiente, de acuerdo a las características que nosotros vamos a observar. Entonces, fíjense que esa evaluación es muy importante a través de esos instrumentos, pero esos instrumentos deben entonces contemplar esos criterios que yo les estoy determinando. Esa evaluación es una evaluación generalmente formativa, es decir, la vamos a determinar a través del curso, del desarrollo de la asignatura o al final de la asignatura, y por eso es formativa, porque nos permite ver si está logrando o no la competencia. Entonces, ¿para qué nos sirve esa evaluación? Para valorar ese desempeño del estudiante a través de si es capaz de resolver un problema o identificar una situación o determinar un problema o resolver un reto que le permita poner en juego e integrar todos esos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Nos permite justificar el nivel
en que se encuentra el estudiante, si apenas está logrando la competencia, si la logró totalmente o si faltan elementos para que logre la competencia. Por eso la evaluación de las competencias es tan importante en el transcurso o desarrollo de una práctica, porque nos permite ayudar a que el estudiante avance en esos niveles que aún no ha logrado. Por eso podemos calificarla, se logró o la logró parcialmente. Nos crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre, por ejemplo, si es capaz de combinar esos conocimientos, esas capacidades y hacer acciones de mejora si todavía no lo ha logrado. Entonces, no es una cosa aislada de conocimientos, capacidades, destrezas o actitudes, sino que es el conjunto de todo hecho. Por eso, entonces podemos decir que esa competencia que incluye procedimientos como y actitudes como el saber ser, el saber hacer, el saber estar y el saber propio de lo que estamos evaluando, para actuar con eficacia, para encontrar el problema que estaba buscando, para resolver y aplicar la mejor solución en distintas situaciones y contextos personales en que actúe ese estudiante o en cualquier desempeño donde nosotros lo queramos mirar. Hay 3 características importantes en esas competencias que Cano en el 2008 determinó que deben contemplar, y es que se articulen los conocimientos, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Y entonces, por eso, cuando nosotros vamos a evaluar esa competencia, debemos mirar cuáles son esas acciones donde él las va a cumplir para poder determinar si las cumplió o no. Entonces, tenemos que determinar en qué contexto o situación vamos a evaluar esa competencia y cuál es el momento más oportuno para evaluarla. Deben desarrollarse con una formación inicial y permanentemente. Por eso decimos que la evaluación de las competencias durante la práctica formativa las hacemos desde el principio hasta el fin. Y cuando yo voy a evaluar de pronto el desempeño laboral de una persona que tengo a mi cargo, la estoy mirando durante mucho tiempo, no es un acto puntual e indeterminado. Es un acto que yo determino y que debe ser muy puntual en el transcurso de ese proceso evaluativo. Deben suponer una acción reflexiva y por eso es importante tener en cuenta esto en la evaluación de las competencias, que sea una actitud y una actividad reflexiva que le permita al estudiante o al aprendiz o a esa persona que estoy evaluando que él también reflexione sobre ese proceso que está desarrollando, si lo está haciendo bien o no lo ha logrado, y lo mismo al estudiante para reorientar y mejorar ese proceso de aprendizaje que se requiere. Acordémonos que yo siempre lo he dicho, que el aprendizaje es constante durante toda la vida y por eso las competencias no se logran específicamente en el desarrollo de un curso, en el desarrollo de una clase, sino que se logran en el desarrollo de una asignatura completa y se desarrollan al final cuando el estudiante se gradúa. Por eso nosotros en los programas determinamos las competencias que debe lograr el estudiante al finalizar su programa y lo vemos a través de los resultados de aprendizaje que nosotros consideramos que con ese medio podemos evaluar esas competencias en nuestro estudiante al finalizar su formación total o su formación en esa asignatura específica. Sigo saludando aquí a Jenny Patricia Moreno, solicitud, quien acaba de unirse, a Jonathan Vázquez y a Libby
y a Liva NIHRT y a Andrés Londoño, que se acaban de unir. Entonces, hay complejidad para medir las competencias. Eso es un proceso complejo, no es un proceso fácil, no es como realizar un examen escrito, una prueba escrita o un examen oral y que con eso voy a medir las competencias. Eso no se hace de esa manera. Siempre se hacen a través de la acción y a través del desempeño que voy a observar con unos criterios específicamente determinados para ello. Sigo saludando a Liva NHRT, a Capítulo de Enfermería, a Pao Pimentó y a Viviana F. Ocampo. Entonces, ¿por qué es complejo? Porque suelen determinarse e implicarse muchos aspectos. No es solamente el saber, es el saber hacer, es el saber hacer y es el saber estar, el que mido yo a través de la evaluación de las competencias. ¿Qué características entonces implica esa evaluación de las competencias? Ya lo he mencionado algunos. Debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo mencionaba ahora, a través de todo el desarrollo de la asignatura que lo va a llevar al desarrollo de un programa completo cuando le hacemos esa evaluación final, que algunos la consideran importante, pero otros dicen lo hace a través del examen Saber Pro. Pero en el Saber Pro lo que se mide no es la competencia así específica, porque se hace a través de un examen, no de una observación. Debe integrar todos los aspectos del desarrollo y conocimiento humano. Ahí es donde nosotros miramos a esa persona en todos sus aspectos, cómo es su comportamiento, porque estamos mirando en esa acción cómo se comporta esa persona, cuáles son sus principios éticos y cómo los demuestra mediante la observación que yo voy a realizar, cómo se comporta. Es empático, es amable, le da confianza a la otra persona, conversa con ella, le demuestra interés. Eso lo puedo observar a través de un instrumento que yo realice y a través de que la acción de que le esté ejecutando. Debe ser sistemática, debe tener un propósito, un plan y un método. Lo decía yo al inicio. Para la evaluación durante el aprendizaje se debe hacer una evaluación sistemática, que tenga un objetivo, que tenga un plan y que tenga un método. Debe ser flexible. ¿Y por qué hablo de esta palabra? Porque hay flexibilidad de acuerdo a las condiciones y circunstancias particulares de la persona que estoy evaluando. Entonces yo no puedo evaluar una competencia en un momento determinado y específico durante el aprendizaje porque puede que ahí las circunstancias no sean favorables para ese aprendiz. Debo preparar a ese aprendiz o a ese estudiante, decirle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer para que él también se prepare en la acción que va a ejecutar. Debe ser participativa. Entonces debe involucrar a todos los sujetos de ese proceso educativo. Por eso nosotros en la pasada hablábamos de la autoevaluación como esa autorreflexión que realiza el estudiante. Y aquí también en esa evaluación de la competencia debemos tener en cuenta esa autoevaluación que haga la persona que lo ejecuta, cómo se sintió, qué le faltó, cómo realizó ese proceso, qué elementos tuvo en cuenta después de la evaluación y de la ejecución de la competencia. Sigo saludando aquí a Yaya Tobar 07, quien se acaba de unir. Entonces, debe ser formativa porque debe orientar al educando o a los educandos en la forma oportuna para que puedan hacer reflexiones y mejoramientos para que el estudiante alcance la competencia
totalmente, no parcialmente, porque a veces decimos, no, la cumplió parcialmente. No, ¿cuáles son esas acciones entonces de mejora que yo voy a introducirle a ese aprendiz para que él logre esa competencia completa? Es lo que pretendemos nosotros en cada una de las asignaturas, no que el estudiante la logre parcialmente o que la logre por, digamos, un término que no se especifica, que es por pedacitos, no, que la logre ejecutar totalmente aplicando esos conocimientos, esas destrezas, esas habilidades y esas actitudes, que es el conjunto total de la competencia que yo quiero evaluar. Sigo saludando aquí a Ana María Cortés, que se acaba de unir a esta live. Entonces, fíjense que evaluar las competencias no es tan fácil. Primero las tengo que determinar. ¿Cuál es la competencia que yo quiero alcanzar en mi asignatura? ¿O cuántas competencias voy a determinar que el estudiante alcance? Segundo, determinar los criterios de evaluación y a través de qué instrumento lo voy a realizar para poder evaluar esa competencia, que lo decíamos inicialmente puede ser a través de los resultados de aprendizaje o a través de criterios establecidos por medio de instrumentos que pueden ser una lista de apreciación, una lista de cotejo o una lista de chequeo o una rúbrica donde determino específicamente esos criterios y puedo, con esos criterios que yo determine, ponerles un calificativo que puede ser excelente, bueno o deficiente para poder realizar o poner la nota que me están solicitando a mí en esa asignatura. Y debe ser un proceso mediado con el estudiante o aprendiz para que podamos nosotros, en un ambiente relajado, poder evaluar esa competencia si se logró o no se logró. Entonces, fíjense que son muchos los factores que tenemos en cuenta nosotros en la evaluación de las competencias. Por eso no es un proceso fácil, sino un proceso complejo y sistemático que requiere de un plan y de un propósito específico que yo le he dado al estudiante o aprendiz o a la persona que voy a evaluar durante su desempeño laboral. Para finalizar ya, entonces quiero hablar de la pirámide de Miller, que en 1990 determinó cómo se puede determinar o medir ese desempeño. Y entonces él habla de varias cosas. Primero, el hacer. ¿Cómo voy a mirar lo que hace esa persona? Es decir, qué es lo que es capaz de hacer a través de habilidades y destrezas. Habilidades y destrezas, es decir, ejecutar esa acción que voy a evaluar. ¿Cómo usa ese conocimiento? ¿Cómo usa entonces esa teoría y conocimiento y lo involucra en el hacer? Hay maneras a veces de mirar nosotros cómo involucra ese conocimiento, preguntándole a él durante la ejecución de esa acción. A ver, ¿usted qué conocimiento aplicaría aquí y por qué lo aplicaría? Es decir, esas evidencias de conocimiento científico que aprendió durante el transcurso o desarrollo de esa asignatura. Entonces, vamos en el hacer, habilidades y destrezas, qué conocimiento involucra o cómo usa ese conocimiento o esas teorías que tiene, y en ese saber ser y saber estar a través de ese comportamiento que él demuestra al ejecutar esa acción. Y ahí están las competencias: el saber hacer, el saber conocer, el saber ser y el saber estar. En esa simple pirámide de desempeño que Miller propuso en el hacer, en el saber hacer, en el saber ser y en el saber estar, para la evaluación completa de esa competencia en los estudiantes.
Cosas importantes entonces a tener en cuenta en la evaluación de las competencias, todos estos elementos que hoy hemos dado a ustedes como píldoras para que puedan evaluar las competencias en sus estudiantes. Entonces, cuando hacemos un examen escrito o una pregunta oral, no estamos evaluando competencias. Las competencias son las evidencias y por eso las evaluamos en el desempeño, que puede ser profesional o en el desempeño durante el accionar en la práctica de ese estudiante para lograr o no la competencia de la asignatura. Saludo aquí a Fede Morales, 9990, que me dice felicidades por tu viaje a España. Sí, estuve en España, lo dije ahora 8 días, hace 15 que no di la live, estuve en el 17º coloquio iberoamericano de educación que se realizó en Granada, España, y allí participé con una conferencia. Muchas gracias entonces por este saludo que me envía Fede Morales. Ya para terminar entonces quiero recordarles que está a disposición el libro, que las personas que lo quieran de esta segunda edición del año 2022 nos pueden escribir y se los estamos enviando con el mayor gusto, no tiene ningún costo. En él pueden encontrar muchas pildoritas de las que hemos dado en esas live y esperamos que el año entrante podamos sacar, esperamos, porque todo es una proyección, podamos sacar estas live que se dan de este año 2023 y así completar la tercera edición. Esperamos, es una proyección. Carmen Ticocros me dice cuánto cuesta el libro, profe. No, no cuesta absolutamente nada. Es gratis para aquellas personas que han venido siguiéndonos durante las lives. Muchas gracias por haber estado. Espero que esto les sirva, estas píldoras sobre la evaluación de las competencias y sobre todo el proceso que hemos venido hablando de la evaluación, de esa evaluación que nosotros realizamos del aprendizaje de nuestros estudiantes y nos veremos entonces dentro de 8 días. ¿A dónde debo escribir para tener un libro? Gracias por el tema de hoy, me dice Clemen Sofía. Puede escribir a las redes, en Instagram o Facebook nos pueden escribir. Me gustó mucho la sesión, que esté bien doctora, me dice Jonathan Vázquez. Y Lady Quintero le envío un saludo que se acaba de unir, nos veremos dentro de 8 días. Y ya para terminar, ya creo que las sesiones por este año 2023, donde realizamos 22 lives. Muchas gracias entonces y nos veremos hasta dentro de 8 días.